En el mundo de Naruto hay una gran variedad de personajes, sean buenos o malos en la historia de la obra, habiendo unos que son amados como lo son Jiraiya, Kakashi y Itachi. Y otros que son odiados como Hiruzen y Sakura por las acciones y cómo estas afectaron o apoyaron a los demás. Uno de esos personajes es Danzo Shimura. Este personaje es odiado más que nada por métodos de protección para la aldea, que algunas de esas son bastante terribles y otras hasta rayan en lo moral. Pero el día de hoy solo hablaré de un tema en específico que ocurrió en la cumbre de los Kages, y eso sería su papel como Hokage de la aldea, también de cómo hubiera sido su papel como Hokage cuando Naruto aún era pequeño, los cambios con Hiruzen como con Tsunade y si este hubiera hecho un mejor trabajo como líder, en dos épocas diferentes. Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y hayan tenido una buena semana, y como acaban de escuchar, hablaré sobre Danzo y cómo hubiera sido su toma de decisiones en el rumbo que tuvo Hiruzen y Tsunade. De antemano diré que nada de lo que digo es la verdad absoluta ni nada por el estilo, no tocaré nada del relleno por obvias razones, y solo tocaré 2 puntos de la historia de la obra. Sin nada más que decir, empezamos. Danzo Shimura. Como sabemos, Danzo Shimura o Shimura Danzo fue compañero de Hiruzen Sarutobi, quien fue el tercer Hokage, siendo un hombre con demasiados misterios y una metodología bastante cuestionable para el bien de la aldea, haciendo cosas que rayan lo moral y lo ético en una persona, haciendo alianzas con traidores y terroristas, secuestros, experimentando con los mismos como con él y moviendo sus influencias entre las sombras. Pudimos ver un poco de su papel en Shippuden, mandando a uno de sus subordinados con el grupo de Naruto gracias a que descubrieron sobre la ubicación de Sasuke como de Orochimaru. Después de eso no supimos más de él, hasta el arco de Pain, donde acabó con la vida de uno de los sapos informantes, quien estaba en la oficina del Hokage para ir a su mundo e informarle a Naruto de la situación, y por su última participación fue en la cumbre de los Kages, donde representó a la hoja como su líder, pero este terminó siendo asesinado por Sasuke, teniendo un liderazgo realmente corto, y ya solo tenemos información de su pasado, la alianza que hizo con Orochimaru, el secuestro como experimentación con niños huérfanos, como su creación y formación de Anbu Rice, quienes solo lo seguían a él. Como dije anteriormente, el cargo de Danzo como Hokage fue relativamente corto, que no hizo mucho sin decir nada en su aldea, pero fuera de esta es una historia completamente diferente. Danzo Hokage en la cumbre de los Kages. En la cumbre Danzo había utilizado el Sharingan de Shisui, que tenía la habilidad del Kotoamatsu Kami, para manipular a Mifune en la reunión para ser el líder de la alianza. Pero gracias a los demás supieron de lo que estaba haciendo Danzo, quien ya estaba creando tensión, haciendo que no se pueda confiar en él. Después de la cumbre, Danzo le pediría a uno de su escolta, un Yamanaka, en utilizar su habilidad en una persona, llegando a uno de los guardias de la Mizukage, ya que estos posiblemente los estaba siguiendo. Gracias a eso terminó atrapando a O, quien tenía un Byakugan, y gracias a que no podía destruirlo tenía pensado otra estrategia, esa era utilizar el Jutsu de la destrucción de mente para así acabar no solo con el guardia sino con el Byakugan. Sin embargo, su plan no saldría bien, ya que fue detenido por Mei, quien no le permitió seguir con el plan original y supo de lo ocurrido por las acciones de Feu en el cuerpo de Ao, regresando a Feu a su cuerpo. Esto también hubiera creado más tensión entre Konoha y Kiri. En estos dos momentos pudimos ver que Danzo casi no sabe manejar el puesto de ser un líder. Como ya dije, Danzo intentó manipular a Mifune en la cumbre. Una mala idea si tomamos en cuenta que esto ocurrió en un momento de desconfianza por lo ocurrido con Iwa y Akatsuki. Gracias a su manipulación generó más desconfianza, pero ahora sí a la hoja, porque si fue capaz de manipular al mediador, ¿qué pasaría con ellos después si Ao no se hubiera dado cuenta? Después tenemos el hecho de que casi mata a uno de los guardias de la Mizukage, que pudo generar algunos problemas debido al comportamiento de Danzo, que no solo fue controlador sino que también sería capaz de atacar por la espalda a cualquiera. Se podría decir que lo pudo hacer cualquier otra aldea. Los problemas fueron que la Mizukage hubiera sospechado que fue la hoja por 2 motivos: la forma de cómo hubiera acabado su vida, que fue ataque directamente al Byakugan y no al centro de las cejas, y que la trampa parece ser más para perder la vida en vez de un ataque enemigo, mostrando que Ao estaba siendo controlado y el único ninja que puede tomar el cuerpo de otra persona, o los únicos que pueden hacer esto, están en la hoja. Aunque no es bueno tomando decisiones como un líder, al menos es bueno utilizando los recursos que tiene si hubiera sido elegido como el líder de la alianza, pues... No exactamente. Danzo y los recursos. Bueno, como sabemos por el pasado del personaje, este tenía varios recursos y los utilizó para la seguridad de la aldea, teniendo ambos entre las sombras más entrenados y más capacitados.
regresando el elemento madera que era un Kekkei que estaba desaparecido, ya que su único portador era el primer Hokage, ni sus nietos tenían ese poder. También entrenó buenos espías para recibir información. Entonces con todo esto se podría decir que es bastante bueno manejando los recursos que tiene a la mano. Sin embargo, muchas de estas cosas no le funcionaron a la aldea en el futuro. Solo siendo una cosa lo único que funcionó, y eso era el elemento madera, pero porque estaba al lado del prota, los ambos raíz quedaron de lado y no se supo más de esta organización. Sin saber si esta organización tenía un nuevo líder o se desintegraron y el espía los traicionó para después irse con el otro traidor, sin contar que las modificaciones de su propio cuerpo tampoco le ayudó de mucho. Diría que el Koto Matsukami fue mal utilizado, pero nadie sabía sobre los Yakugan, entonces solo fue mala suerte, mientras lo que sí fue mal utilizado fueron los Sharingans que él tenía en sus brazos, que si los perdió en una pelea contra otro ninja. Sin embargo, Danzo no peleó con estrategia, ya que él se tiraba contra Sasuke sin pensar mucho. Su primera muerte se puede decir que fue porque no sabía sobre el Susanoo, que es válido, pero las demás ya perdieron rumbo. Su segunda pérdida fue por el Amaterasu, que se lo podía quitar utilizando la sustitución. La tercera lo mismo, pudo utilizar el Jutsu clon de las sombras, y así es la pelea, Danzo desgastando chakra como Sharingancia, aunque los vuelve a recuperar. Esto no le sirve de mucho, ya que los vuelve a perder, pero esta vez de una manera más rápida, hasta el punto de volver a perder el brazo. Al menos tenía el Sharingan de su ojo izquierdo, que no utilizó en toda su batalla sino hasta el final, donde quiso utilizar a Karin como escudo humano, olvidando que si no pensaba antes en su equipo en ese momento. En serio creyó que le iba a servir protegerse detrás de otra persona para salvarse. Al menos se sacrificó para acabar con Madara y Sasuke, olvidando que uno podría sobrevivir siendo intangible y que el otro estaba libre para salvarse, sea cayendo en el agua o invocando una águila en el aire. Ya con todo esto pudimos observar que Danzo tampoco supo tener un buen uso con los recursos que tenía a la mano, siendo que estos ya no funcionan o de paso fueron desgastados en su momento. Bueno, pero al menos fue inteligente antes de ser Hokage. Eso podría demostrar que fue bueno en la toma de decisiones antes de su breve mandato, pues... No exactamente. Antes de su mandato. Bueno, ahora vamos antes del mandato y saber qué hizo en ese tiempo, y con sus tomas decisiones, que hay varias y muchas de estas son de la hoja, pero al menos fueron beneficiados por estas decisiones, ¿cierto? Pues más o menos, la verdad depende de la perspectiva de cada uno. Bien, voy a empezar con la decisión de su primera aparición, que fue dar a Sai al equipo 7. Esta decisión no fue tan mala, ya que tenía un objetivo y fue intentar acabar con Sasuke para que no fuera una amenaza mayor contra la aldea. Que fue una buena idea. El único problema fue que estaba con dos personas que arruinarían eso, el novio y la obsesionada, sin decir que al estar en la base del Sannin y encontrar a Sasuke, este no lo mató porque se quedó paralizado y ya después dejó esto de lado para concentrarse en una subtrama que no ayuda ni al personaje. Su otra decisión fue acabar con Ksuke, que era un sapo mensajero, quien tenía la orden de ir al monte Miboku para decirle a Naruto lo que estaba pasando en la aldea, que sería el ataque de Pain en esta misma. El objetivo de Danzo era proteger al mundo dejando a Naruto en el mundo de los sapos, que era una buena decisión, sin embargo con un problema, y eso sería, el después, o sea Akatsuki no obtenían al Kyuubi. Pero el grupo seguiría por ahí libre, que no solo sería Pain, está Konan, Kisame, Zetsu blanco, Zetsu negro, Tobi y por último Sasuke, quien en esos momentos era un miembro temporal de Akatsuki con su propio equipo. En pocas palabras, hubieran valido. Lo bueno es que los sapos le dijeron a tiempo a Naruto sobre la invasión y pudo ir a detener a Pain. Pero imaginemos que el plan de Danzo hubiera funcionado y que Naruto aún esté en el monte de los sapos. Bueno, todo hubiera pasado igual: la muerte de Kakashi, la destrucción de la aldea, la muerte de Tsunade, mientras Pain les pregunta a los demás el paradero de este. Sin conseguir respuestas convincentes, se hubiera ido sin el Kyuubi, algo bueno. Sin embargo, la hoja se quedó sin sus ninjas más fuertes, y aunque hubieran quedado con buenas fuerzas, seamos sinceros, y es que la mayoría hubieran perdido la vida. Sin más opciones, Danzo sería el sexto Hokage como en la historia original y sería asesinado como en la misma historia, ahora quedándose sin líder, solo habiendo una opción: ¿quién sería Shikaku, el padre de Shikamaru? Por su mentalidad y por ser alguien de mente fría en esa situación tan grave, se irían a la guerra como en el canon por los dos bijus que faltaban, pero todo iría mal. Pero bueno, solo es una posibilidad. Ahora sí vamos con decisiones del pasado, que fueron: contarle a Anzo sobre Akatsuki, trabajar con Orochimaru, la masacre Uchiha, que solo una de estas decisiones no afectó a la aldea, y esa fue la masacre Uchiha.
Sé que esta la tomaron los líderes de la aldea, pero fue Danzo quien impulsó esta decisión, más porque fue el quien quitó la otra solución que había, que era el uso del Kotomatsukami en Fugaku, entonces solo quedaría esta alternativa. Mientras lo de Orochimaru, aunque no afectó a la aldea, tampoco lo benefició en mucho que digamos, esta Yamato con el elemento madera que aunque sí ayudó. Esto quedó más de lado gracias a la cuarta guerra ninja y solo quedó como un ninja del fondo como los demás, mientras lo de Danzo sí perjudicó a su aldea en el futuro. Ya que no hubiera sido por Danzo pues Danzo lo hubiera atacado y con eso el grupo anterior seguiría con el plan de la paz por la compresión en vez del miedo y el terrorismo. Sí sé que él no creó al grupo pero indirectamente lo ayudó a formar de esa manera. Ahora sí vimos al menos un mínimo de mejoría con las decisiones antes de ser Hokage. Que muchas de estas eran buenas pero que perdieron credibilidad si uno lo piensa demasiado y que muchas de estas no llegaron a más por los problemas que se presentaron sean directas o indirectamente por las circunstancias presentadas. Bueno, no tuvo a favor sus actos como comandante temporal, tampoco con sus recursos, y solo tuvo un leve subidón por sus decisiones antes de ser el Hokage, sin embargo tampoco sirvió de mucho si sus decisiones no llegaron a su objetivo principal, que era proteger la aldea o eliminar a un ser, pero bueno, al menos sería mejor líder que Hiruzen, este punto sería debatible. Danzo el tercer Hokage. Bueno, digamos que Tobirama en vez de elegir a Hiruzen como el tercer Hokage, eligió a Danzo porque lo vio con más capacidad para dirigir la aldea y pensó que sería mejor que Hiruzen o algunos de sus otros compañeros. En primera instancia no cambiaría muchas cosas más que el hecho de que Danzo haría cambios en la academia enfocándose más en ser un entrenamiento más estricto al estilo Ambu y quienes no logren esos estándares serán sacados antes de realizar al menos la prueba Genin. Orochimaru sería enviado a los Ambu por su inteligencia como su habilidad en combate, Tsunade sería enviada con ninjas de su rango y Jiraiya tendría dos caminos, uno donde no sería Genin o sería capacitado para ser una espía. Más que nada por ser alguien que se enfoca en el sigilo como en la recolección de información, Hiruzen habría solo entrenado a Tsunade como a Jiraiya y Sakumo, al menos que Dan lo mande a Ambu también, que lo veo menos probable. Ocurriría la segunda guerra ninja donde Orochimaru iría con Jiraiya como Tsunade, mientras Sakumo estaría en las fronteras para defender el país del fuego. Los tres se encuentran con los niños. Exceptuando que Danzo al saber que Jiraiya se quedó cuidándolo sin más información lo toma como insubordinación y no sería tan insurgente como Hiruzen, que lo dejó estar en ese lugar. Danzo si lo hubiera amenazado y Jiraiya hubiera elegido quedarse con los niños, algo que Danzo no aceptaría, le daría a Orochimaru la misión de acabar con el peliblanco. Después de la segunda guerra y que Jiraiya haya sido tachado como un ninja desaparecido, Orochimaru como Danzo empezaría con su negocio turbio de experimentación con los fondos de la aldea, utilizando huérfanos fuera de la villa o bastante lejos. Ya que Danzo quería traer de vuelta al Mokuton, Minato no sería entrenado por Jiraiya sino por Sakumo y Tsunade seguiría en la aldea, más por amenaza por lo que pasó con Jiraiya. Hiruzen había desaparecido y Kushina tendría el zorro de las 9 colas y estaría en un lugar con sellos de restricción siendo cuidada por Tsunade, quienes ya serían cercanas, y Kushina escucharía comentarios del Namikaze. En esta época y al estar ocupado Danzo solo le mandaría información a Hanzo a través de una mensajera hablando del grupo, aunque este no le creería mucho. Jiraiya seguiría escondido con los niños de Amegakure para seguir propagando la paz. En una de esas misiones Minato y Jiraiya se hubieran encontrado, sin embargo Minato estaba escéptico con lo de Jiraiya por comentarios de Tsunade como de Sakumo que lo harían dudar. Jiraiya no sabría de la desaparición de Hiruzen. Minato firmaría el clan de los sapos y volver a la aldea. Ahora en la tercera guerra Danzo había tenido algunos problemas en sus fuerzas militares, por parte de los clanes, ya que estos se sentirán inseguros con ya que habían tensiones entre las diferentes partes. Porque Danzo preferiría saber el método de entrenamiento de cada uno para entrenarlo personalmente, y estos no aceptarían. También habrían conflictos entre los Uchihas y el Kage, al ver que no les tenía demasiada confianza. Y por último con Orochimaru, debido a que el Sannin de las serpientes empezaría a hacer planes a escondidas para obtener el rango de Kage, y muchos más ninjas. Ambos estarían en búsqueda de Hiruzen por si algo ocurre, pasaría la misión del puente. Pero en vez de que Obito encuentre a Madara, sería recuperado por otro Ambu. Sin embargo lo llevaría a una base de Danzo para quitarle el otro Sharingan y declararlo como muerto. La guerra se alargaría un poco más hasta que Iwa se rendiría. Danzo no proclamaría a Minato como Kage por ocultar información de Jiraiya. Él exigiría información de él. Al no recibirla proclama a Minato como un traidor y lo mandaría a acabar con él. Minato escaparía con Kushina y Sakumo como con Kakashi.
debido a que Danzo estaba empezando con un comportamiento más controlador, ya que le había puesto un sello a unos ninjas bajo su mando, ya que si se habla de los hidalgo de información, Danzo acabaría con ellos sin pensarlo, para cuidar la aldea como el país del fuego. Seguiría, pero creo que ya quedó en claro algunas cosas. También hubiera ocurrido una guerra civil entre los ninjas a favor de Danzo y en contra al saber de sus experimentos. La masacre Uchiha hubiera terminado de otra manera y también hubiera ocurrido por la arrogancia de estos, ya que Itachi no hubiera podido salvar a su hermano, ya que si él hacía la masacre era posible que Danzo tome a Sasuke bajo su tutela. A diferencia del canon, Sasuke podía ir a la academia y ser resguardado por Hiruzen, pero ahora si iba a la academia estaría bajo el mando de Danzo, entonces tendría que elegir entre el ataque a la aldea o su clan. Hubiera elegido el clan y se hubiera escapado con Sasuke para salvarlo de Danzo como de su manipulación, y Itachi no hubiera podido lograr nada para ayudarlo o saber al menos si estaba bien si lo hubiera dejado. Conclusión: después de lo que vimos se podría decir que Danzo no hubiera funcionado mucho como Hokage, si ya en la cumbre casi se va a la guerra en una época pacífica. Ya en una época de puras guerras hubiera creado más conflictos no solo fuera sino dentro de la aldea por sus acciones, creando ninjas más como Sei o Zabuza, sin que puedan opinar o sin discutir. Teniendo que hacer todo sin ir en contra y sin olvidar el sello que Danzo le pone en la lengua a sus subordinados, ya que este lo puede activar sin mucho pretexto, haciendo una dictadura donde él manda y tiene control sobre todo. Si alguien desobedece sus órdenes es posible que lo tome como un traidor. Esto con suerte no le pasó a Yamato como Sai, pero porque estuvieron en diferentes mandatos, o sea el de Hiruzen y el de Tsunade, donde se volvieron ninjas de los dos diferentes Hokages, pero si Danzo hubiera hecho un buen trabajo al principio, pero después todo iría fallando de poco a poco. Pero bueno, esto es solo mi punto de vista y quizás me llegue a equivocar sobre lo que hubiera ocurrido si Danzo hubiera sido Hokage en vez de Hiruzen. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que no tengo la verdad absoluta. Si les llegó a gustar el video, dejen su like, suscríbanse y dejen sus hipótesis en los comentarios, pero de manera respetuosa. Que tengan una buena semana, hasta la próxima.